Bueno, vamos a ver, Enrique, siempre nos trae lo mejor, lo mejor. Y ahora estamos en ese momento, pasadas estas entrañables fechas, cuando se hace el arqueo de cómo andamos, que suele ser siempre en la cuesta de enero. Tenemos los huesecitos. Los huesos. Y además siempre hay dos puntos cervicales y lumbares, que son la madre del cordero. Antes, porque estaban, como decían antes, inclinados sobre el agro, es decir, cavando, tal. Y ahora porque estamos sentados y porque tenemos una vida sedentaria. Antes porque no era sedentaria, y ahora porque es demasiado sedentaria. Bueno, y luego lo curioso de esto, que yo lo he comentado hace muchos años, y lo he estado comentando ahora con Isabel, en Estados Unidos, que tú has estado como yo, en la cantidad de clínica de quiroprácticos. Pero es una cosa sorprendente. ¿Verdad? Estaba yo la enorme cantidad. ¿Y cómo va la gente? Sí. ¿Cómo se trata es su que es columna? Una costumbre desde el principio. Yo creo que cuando empiezan a hacer deporte, que es muy competitivo de niños, ya empieza. Ya empieza. Pues aquí hemos traído pues a Isabel Medina García, que es quiropráctico, que se ha formado en San Lorenzo del Escorial. No, eso ya, a partir de ahí, con ese agua no puede ser mala. Comprende. Y que es la que me tiene a mí, bueno, a Mari y a mí, a nosotros nos tiene controlado todo nuestro sistema, o sea, de columna, de todo, ¿no? Oye, y entonces pues, yo quería, digo, pues hay que llevarla para que la conozca. Bueno, lo primero, ¿cómo ha evolucionado la...? Yo siempre pregunto lo mismo, porque siempre es una cosa que me parece fascinante. ¿Cómo empieza alguien en una profesión y luego cómo lo ha visto cambiar? Porque España ha cambiado tanto en no muchos años, que claro, por pocos que tengan, ella es muy joven, pero ha visto cambiar, es que en los últimos 10 años España ha cambiado mucho. Vivimos 10 años más de lo que vivían nuestros padres y 20 o 25 más de lo que vivían nuestros abuelos. Claro, todo eso se tiene que notar, ¿no? Claro. ¿Eso cómo se ve, Isabel? Pues bueno, la verdad que cada vez estamos con una idea más de prevención, de cuidarnos para, pues, como tú bien has dicho, para llegar cuando tenemos una edad avanzada, pues más sanos y sobre todo con un mejor bienestar. Y eso es lo que busca la quiropráctica. Buscamos la prevención, tener una columna vertebral sana y un sistema nervioso que no solo esté sano, sino que tenga la capacidad de comunicación de todo nuestro organismo, ¿vale? Al final, toda la información que nuestros órganos y nuestro sistema manda al cerebro y el que el cerebro manda de vuelta a esos órganos tiene que ser perfecto, tiene que funcionar bien. Y eso es un poco de lo que abarca la quiropráctica, de que avancemos y que estemos sanos y que tengamos una calidad de vida. ¿Cuáles son las demandas mayores o más comunes que tiene un quiropráctico, digamos, de lujo? No el clásico que está abajo y que te da un masaje, que no sabes muy bien. No, quiropráctico de verdad. ¿Cuáles son las demandas más comunes? Bueno, la verdad que a nivel mundial el quiropráctico es el tercer profesional de la salud que más personas ve, solo por debajo del médico de atención primaria y después del dentista. Y también, viniendo un poco al hilo de esto, los problemas cervicales y lumbares son la primera causa de discapacidad a nivel mundial, según un estudio que se realizó en 2016. Entonces, yo diría que los problemas cervicales y los problemas lumbares de origen mecánico son lo que más puede ver un quiropráctico titulado. ¿Y cuál es la diferencia con un fisioterapeuta? Pues mira, a mí cuando me preguntan esto, siempre me gusta dar la definición de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Un quiropráctico, según la Organización Mundial de la Salud, es el que se encarga del diagnóstico, del tratamiento y también de la prevención del sistema nervioso y de la columna vertebral en particular y del sistema neuromusculoesquelético en general. Y un fisioterapeuta es más el que trata de tejidos blandos, rehabilitación y demás. Es muy complementario, exacto, tejido blando. Claro. Exacto. Hay una cuestión. ¿Qué parte es la que, digamos, en la vida actual está peor que antes y cuál está mejor? Bueno, hay un problema que es una solución fantástica, es que vivimos muchos años más y por lo tanto el deterioro se tiene que producir. Exacto. Pero dentro de la columna, ¿cuáles son la parte que más ves? ¿Más cervicales, más lumbares
o es un problema general de modo de vida? Al final nuestra columna vertebral es un único sistema articulado, entonces lo que ocurre a nivel de la pelvis y a nivel de la zona lumbar también tiene mucho que ver con lo que pasa en la zona cervical y viceversa, ¿no? Entonces yo diría que muchas veces es como, ¿qué fue? Primero el huevo o la gallina. Sí. Normalmente suele ser una o la otra casi por igual y hay a veces que son las dos. Entonces por eso la prevención y por eso tener una columna vertebral que se mueva bien, que esté libre de restricciones de movilidad y que tenga una buena salud articular es importantísimo, pues para no desarrollar en un futuro esos problemas lumbares y cervicales. ¿Y por qué los traumatólogos se suelen oponer tanto a este tipo de tratamientos? Los traumatólogos con los quiroprácticos, es el brazo derecho de ellos. A mí siempre no me lo han recomendado. Bueno, pues porque no se conocía en España, es lo que os comentaba antes. Yo a Luis Alba de Galó y le decía, ¿cómo no hay quiroprácticos cuando en América está una calle sí y otra no y además seguida y tal? Porque ahí hacen prevención. ¿Y ahora ha mejorado eso, Isabel? ¿Ahora sí, es diferente? La verdad que sí. Es una carrera universitaria. Sí, es una carrera universitaria que en Europa y en el mundo ronda en torno a los 5-7 años, que son unos 300 créditos europeos, que la verdad que es una formación muy amplia. Y aparte yo creo que cada vez en España, pero a nivel mundial, se conoce más lo complementaria y lo necesaria que es la quiropráctica en un sistema de salud, pues para prevenir riesgos y sobre todo porque clínicamente funciona y hace que la gente esté mucho más saludable y que tenga mejor bienestar. Las recuperaciones sean más rápidas. Totalmente. Al final es muy bueno no solo a corto plazo, no solo los pacientes sienten alivio a corto plazo, sino que a nivel de funcionalidad y a largo plazo es brutal el beneficio que tiene la quiropráctica. Isabel, ¿y sabe al que le duele, sabe lo que le duele? ¿Sabe realmente lo que le pasa o está confundido? Porque muchas veces, aparte de que el dolor es una cosa que tiene un hecho físico, tiene un hecho psicológico, tiene una serie de, digamos, de derivaciones que no siempre te duele. Esto es como el apéndice, que siempre es el del otro lado. Bueno, pues sí, lo mismo. La gente sabe lo que le pasa cuando acude al quiropráctico o acude a ver qué le pasa. Yo creo que al final no todo el mundo tiene que saber de todo, pero me parece que la información es poder y desde el centro en el que yo trabajo, desde Sana, hacemos mucho por divulgar esta información y porque la gente sepa lo que realmente le ocurre. Que no siempre es así. No siempre es así. Muchas veces viene pues referido de otra persona que viene a la clínica y lo que hacemos es dar toda esta información y normalmente la gente dice, claro, es que yo me siento justo así. Entonces creo que tú le explicas lo que le pasa. Claro, nosotros realizamos muchas pruebas neuroortopédicas, hacemos un estudio postural, hacemos una entrevista muy, muy grande y al final tenemos que tener algo que clínicamente sea significativo, ¿no? Entonces, después cuando ves lo que ocurre y le explicas a esa persona lo que le pasa, pues al final también sentirse comprendido les hace sentir muy bien. Bueno, ya es media cura. Sí. Eso que ya sabes que el médico, pues me va a curar, me costará lo que me... ¿Y qué problemas, concretos se pueden llegar a tratar? ¿Un lumbago, un esguince? ¿Cuándo tiene que intervenir o cuándo es necesario acudir a una consulta de este estilo en vez de, por ejemplo, ir directamente a un traumatólogo, que a lo mejor tardamos un montón hasta que un lumbago nos lo diagnostican? Pues mira, por ejemplo, como bien he dicho antes, la quiropráctica habla de prevención. Entonces, no tienes que esperar a tener ningún tipo de problema para acudir a un quiropráctico. De hecho, yo creo que el paciente más pequeño que he visto han sido como con 24 días de edad, porque al final tener una columna vertebral sana y un sistema nervioso sano es... Bueno, y luxaciones en el parto que Exacto. no siempre se ven. Exacto. Y eso realmente es un verdadero problema, luego para la maduración. Exacto. Entonces, en el caso de un esguince, lo ideal sería acudir a un fisioterapeuta, porque es el que va a tratar todo ese tema de lesión del tejido blando y, por ejemplo, dependiendo de del problema, de la etiología del problema lumbar, si es una etiología mecánica, sería bueno acudir a un quiropráctico porque al final nosotros vamos a solucionar ese problema mecánico, vamos a dar esa solución mecánica. Isabel, las cervicales provocan una serie de problemas, no solo de vértigo, de equilibrio, sino también de dolor de cabeza, de inseguridad, de tal, que con la edad se acentúa, pero que puede pasar también en los jóvenes. Para ti, ¿qué es más difícil tratar?
un problema lumbar o un problema cervical? Como tú has dicho, tienen mucha repercusión de muchos factores. Entonces, creo que al final, cuanto más sana tengas la columna, más libre de restricciones, tu sistema nervioso funcione mejor, la capacidad interna que tiene tu cuerpo de regularse solo, que es la homeostasis, cuanto más equilibrado esté nuestro cuerpo, la biomecánica de nuestro cuerpo, mejor. Entonces, ¿más difícil abordar un problema lumbar o un problema cervical? Yo creo que al final todo depende de la persona, del ámbito de la persona, de qué es lo que le ha llevado a ello. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Qué es lo que te resulta un reto prevenir más? A los sanos, ¿no? Sí, Con los que vamos. sí, pero cuando ya te llega el reto, ¿qué es lo que te, digamos, te provoca más ganas de esto lo arreglo, me va a costar, etcétera? No tengo realmente una preferencia muy marcada por ello, la verdad. Sí es cierto que al final los quiroprácticos, no, si tú vienes con un problema cervical, yo no solo me voy a centrar en las cervicales, porque como he comentado antes, nuestra columna es un único sistema articulado, entonces yo no te puedo dejar si veo que tienes una fijación vertebral en las lumbares, aunque no hayas venido por eso, eso también es parte de que las cervicales se muevan bien. ¿Te pasa mucho que hay gente que viene, me duele aquí, y dices, no, te duele ahí porque lo que tienes mal es lo de allá? Claro, yo esto siempre se lo digo a las personas que vienen al centro. Digo, muchas veces entra una piedrecita en tu zapato y si os dais cuenta empezamos a mover todo el cuerpo de forma diferente. Eso también es una afectación que puede llegar a la zona cervical y viceversa. Al final toda la información nerviosa, toda la biomecánica y toda la propiocepción que va al resto de nuestro cuerpo muchas veces viene desde las cervicales. Entonces, si tienes algún problema de tipo mecánico o alguna restricción de movilidad en la zona cervical, también puede estar afectándote a la zona lumbar. Entonces, y el crujido, porque da un yuyu cuando crujen los huesos. Pues mira, ¿cuándo no nos tiene que dar miedo? Yo siempre cuando voy al fisio me comenta que hay un único caso documentado de una persona que tuvo una lesión cervical después de someterse a uno de estos tratamientos y fue porque previamente había tenido un accidente de tráfico y no lo había comunicado, y además es un estudio americano, etcétera, Sí. porque a mí me llama mucho la atención que me crujan. Yo lo digo siempre, que ¿hay algún problema? Siempre que se haga bien, me imagino. Claro, los quiroprácticos al final tenemos una formación muy amplia de entre 5 o 7 años y lo que hacemos es prepararnos precisamente para hacer esas correcciones. Entonces, siempre que sea un quiropráctico titulado, que esté dentro del sistema pues de la Asociación Española de Quiropráctica, o como bien ha dicho antes el doctor, pues en Estados Unidos, todo eso que está increíblemente regulado. Siempre que sea un quiropráctico titulado, está perfecto. ¿Hay intrusismo también en esta profesión? Claro, claro que sí. Y al final esto deriva del hecho de que al no tener una regulación somos el único país en todo el mundo en el que no estamos regulados sanitariamente. ¿Y eso? Creo, no sé. Está hablando. Como las especialidades médicas. Estaba hablando del problema de la ginecología obstétrica de este compañero que hemos traído aquí, Sai de la Maza. Esa especialidad no existe en España. Pero bueno, si existe el tratamiento, existe el enfermo, Claro. existe el médico, existe la capacitación, ¿por qué no ha de estar, Ya sabes, bueno, o sea, burocracias? exacto. Sí, Ahora, supongo que son burocracias y supongo que bueno, pues habrá fuerzas que no sabemos ahora mismo que no les interesa, pero sí, o sea, de hecho nuestros países vecinos como son Portugal, Francia, todos los países nórdicos, Alemania, somos profesionales sanitarios, somos demandados, además. muy cada demandados, de vez hecho más, somos... Porque además hacen mucha prevención. Exacto. Yo ahora, por ejemplo, tengo una lucha con las jóvenes que llevan tacones. Digo, esas son para los quiroprácticos. La mejor paciente. Mira, no me voy a quitar los tacones, pero preséntame un quiropráctico. Bueno, pues darle las Bueno, gracias a Isabel. muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, Isabel ha sido un Medina. placer. Y además qué bien habla, qué buen español. De Salamanca. habla. Es de Salamanca. Soy charra, sí. Bueno, si es que de donde hay siempre se puede sacar, si eso es así. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una parada brevísima y ya está ahí Alberto Fernández, Ojo, que no se quiere... despensa de invierno. ¿Sí? ¿Qué ¿Alimento? alimentos no deben faltar en casa? Sí, pues hay Hay dos o que tres tener. que parece que no, pero que no tenemos, quiero decir. Por ejemplo. Y él nos va a decir, pues, la borraja.
¡Hombre, la borraja! Yo no tengo en mi casa borraja. Además de Pero su tierra, vamos a ver, de su mi tierra. madre de Calahorra, Hombre, todo. de su tierra. Yo de que niño, venden en bueno, frascos. ahora lo contaré, porque si empiezo a contar mi Yo me vida, las esto como, yo en parece... cuanto las compro, en el mismo sitio empiezo a comérmelas y se Sí, enfada mi mujer. porque no las coges Riquísimo. como era, antes eran con muchos pinchos. Sí, Entonces, claro, para no. quitarle, primero a quitar los pinchos. Mi madre, como buena riojana, le encantaba. Claro. Pero claro, pinchaban. Entonces había que quitarle los pinchos. Entonces, con unos guantes, a quitarle los pinchos. La borraja es lo más sutil, lo más fino. Sí, sí, no, Es ya te digo, yo buenísimo. me las como en cuanto las compro. Sí. Muchas veces ni las lavo, que no lo debía hacer. pero- Bien, bueno, está bien. Acaba de confesar un delito contra la salud. Bueno, vamos ya con esa despensa de invierno. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.